Bienvenidos a un nuevo video. Continuamos con los repasos para los exámenes de ingreso a la educación superior. Hoy continuaremos con los contenidos de la primera pregunta y en esta ocasión nos acercaremos a los conjuntos y dominios numéricos. Aquí tendrás la teoría y nos apoyaremos en ejercicios que han salido en exámenes anteriores. Si te perdiste el video anterior sobre el concepto función, aquí te dejo el link. Así que quédate hasta el final porque hoy vas a entenderlo de una vez y por todas. Empecemos por lo básico. Un conjunto es simplemente una agrupación de elementos que tienen algo en común. Por ejemplo, un conjunto de frutas, el conjunto de los meses del año o el conjunto de los números naturales. Los elementos son las piezas que forman ese conjunto. Y ojo con esto, los conjuntos se nombran con letras mayúsculas y los elementos que lo componen con letras minúsculas. Mira este ejemplo. Por ejemplo, el conjunto A, observen, el conjunto A con A mayúscula está formado por los elementos A, B, C y D en minúscula. Fácil, ¿verdad? Cada elemento está dentro de las llaves separado por comas. El primer conjunto numérico que vamos a conocer es el de los números naturales, que son los que usamos para contar. Vamos a incluir al 0 como un número natural en este caso. Serían 0, 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. En su forma más simple, no tienen decimales ni fracciones y casi siempre son positivos, por supuesto a excepción del 0. Pero aquí viene una pregunta que genera debates. ¿El 0 es un número natural? Deja en los comentarios tu criterio. Si hasta aquí te va quedando claro, suscríbete al canal y para seguir aprendiendo conmigo. En los próximos videos vamos a resolver más ejercicios de exámenes de ingreso paso a paso y vamos a repasar la teoría que hay detrás de este tipo de exámenes. No te los pierdas. A continuación veremos los números enteros, los cuales surgen por la necesidad del ser humano para poder restar sin quedarse sin resultado. Por eso los enteros incluyen tanto a positivos como negativos y por supuesto el 0. En resumen, los enteros reúnen a los naturales, sus opuestos y además al 0. Ejemplo, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente. Un conjunto que tiene infinitos elementos. Pero claro, a veces necesitamos hablar de partes de una unidad, como por ejemplo media pizza, 3/4 de litro de leche, y así nacen los números fraccionarios, que son los que pueden escribirse como fracción. P sobre Q, donde P y Q son números naturales y Q es distinto de 0. Observen, por ejemplo, ejemplos 1/2, 2/3, 4/5, incluso 0,75. Algo curioso, los números naturales también son fraccionarios porque basta con ponerlos con denominador 1, es decir, el 3 lo podemos expresar como 3 sobre 1. Sus decimales pueden ser finitos o periódicos, como 0,5, 0,33, puntos suspensivos, lo que significa que hay infinitos 3, 1 a continuación del otro. Pero ojo con esto, siempre deben ser positivos. Los números racionales son aquellos que están formados por los números fraccionarios y sus opuestos, o sea, todos los casos anteriores, pero esta vez sí pueden ser negativos. Todo lo que vimos en la diapositiva anterior, que son aquellos valores que pertenecen a los fraccionarios, pero para pertenecer a los fraccionarios debían ser positivos. Aquí pueden ser negativos para formar el conjunto de los números racionales. Y el conjunto más misterioso de todos es el de los números irracionales, que son aquellos que no se pueden escribir como fracción exacta. Son todas las raíces inexactas, reales y los decimales infinitos no periódicos. Por ejemplo, raíz de 2, raíz de 3, raíz de 5, el número pi, el número e y así sucesivamente. Si quisiéramos expresarlo todos ellos juntos para saber las relaciones, quién está dentro de cada cual, lo ideal sería expresarlo de esta forma, donde podemos ver que los números naturales están dentro de los enteros, o sea, los enteros están formados por los números naturales y sus opuestos. Además, los naturales también forman a los números fraccionarios. Todos ellos me conforman al conjunto de los números racionales, o sea, observen ahí que como los números racionales están por fuera, significa que hay números racionales que no son ni enteros, ni naturales, ni fraccionarios, que ahí, por ejemplo, tendríamos las fracciones negativas. Este conjunto de los números racionales, si le agregamos otros elementos que son los números irracionales, o sea, las raíces inexactas, las expresiones decimales infinitas no periódicas, entonces todo ello da lugar a los números reales.
Si quisiéramos establecer relaciones de qué conjunto está dentro de cada cual, pudiéramos decir que los naturales están dentro de los enteros a su vez dentro de los racionales y los racionales a su vez dentro de los reales. Y si quisiéramos trabajar con los fraccionarios, diríamos que los naturales están dentro de los fraccionarios, que estos a su vez están dentro de los racionales y que estos a su vez están dentro de los números reales. Antes de hablar de operaciones, veamos cómo se relacionan los elementos de los conjuntos, conocida como relación de pertenencia. Por ejemplo, si tenemos un conjunto A que está formado por los números 2, 4 y 6, puedo decir que el número 2 pertenece al conjunto A y puedo decir además que el número 5 no pertenece al conjunto A. Así de simple, estas relaciones nos permiten comparar conjuntos y analizar cómo están formados. La relación de pertenencia siempre se va a utilizar entre un elemento y un conjunto. Si el elemento está dentro del conjunto, podemos decir que el elemento pertenece al conjunto. Si el elemento no está dentro del conjunto, podemos decir que el elemento no pertenece a ese conjunto. Otra relación es la relación de inclusión, que es aquella que se da entre conjuntos. Por ejemplo, si tenemos dos conjuntos y todos los elementos del primer conjunto están contenidos dentro del segundo conjunto, podemos decir entonces que el primer conjunto es subconjunto del segundo conjunto. Por ejemplo, en este caso, si tenemos dos conjuntos A y B, decimos que A es un subconjunto de B si todos los elementos de A están dentro de B. Y lo escribimos así, A subconjunto de B. Pero si A tiene elementos que no tiene B, entonces podemos decir que A no está contenido en B o que A no es subconjunto de B. Para que un conjunto sea subconjunto de otro, todos sus elementos tienen que también estar dentro del otro. Estas ideas son claves para entender la jerarquía de los conjuntos numéricos, como cuando decimos que los números naturales están dentro de los enteros y los enteros a su vez dentro de los racionales. Ahí es que se establecen las relaciones de inclusión. ¿Cómo se ha evaluado este tipo de contenido en los exámenes de ingreso? Ahora veamos los tipos de conjuntos. Existen conjuntos finitos, que son aquellos que tienen una cantidad contable de elementos. Por ejemplo, ahora tenemos en pantalla el conjunto M, que está formado por los números 5, 7 y 9. En este caso tiene 3 elementos. El conjunto vacío, que no tiene elementos, se representa por el conjunto y las llaves vacíos sin elementos dentro. O sea, abrimos llave y cerramos llave. O también hay quien lo representa con el símbolo con el símbolo del nulo, pero bueno, en este caso vamos a utilizar la representación del conjunto vacío, que sería un conjunto sin elementos. Un conjunto unitario tiene un solo elemento. Cualquier conjunto que tenga un solo elemento es un conjunto unitario, como por ejemplo el conjunto A, que está formado por el elemento 4. Existen conjuntos infinitos también, que son aquellos que tienen una cantidad infinita de elementos porque no se pueden contar. Por ejemplo, el conjunto P, que está formado por todos los números reales mayores que 4. Hay infinitos números reales que son mayores que 4. No pudiéramos contar todos los elementos que componen a este conjunto. Este es un ejemplo de conjunto infinito, porque no termina nunca. Ahora veamos las formas básicas de representar conjuntos. Por ejemplo, por enumeración o extensión podemos decir que si listamos todos los elementos que conforman ese conjunto entre llaves, como por ejemplo el conjunto P, que lo estamos viendo en pantalla, el conjunto P que está formado por los elementos 12, 14, 16 y 18, este tipo de notación se conoce como notación tabular, cuando identificamos al conjunto con letra mayúscula y entre llaves los elementos que lo componen separados por coma o por punto y coma. También tenemos en pantalla el conjunto N, que está formado por las vocales. En este caso, observen, recuerda lo que dije al inicio, que el conjunto se representa con una letra mayúscula y que los elementos que conforman a ese conjunto se representan con letras minúsculas. Existe también una notación descriptiva, que es cuando se puede describir incluso con palabras la composición del conjunto. Te puede decir con palabras el conjunto M, que está formado por los números naturales mayores que 10, por ejemplo, se puede escribir con palabras. Existe también la forma
constructiva de representar conjuntos, que es aquella cuando nosotros, expresando con símbolos matemáticos, podemos expresar el dominio numérico al que se subordinan los elementos que conforman al conjunto y además el rango en la recta numérica por donde se extiende este conjunto. Está, por ejemplo, el conjunto M, que está formado por todos los números naturales, y se lee X, que pertenece a los naturales, tal que X es menor que 5. Podemos decir aquí que este conjunto M está formado por todos los números naturales menores que 5. Existe también una notación gráfica donde podemos representar gráficamente un conjunto, ya sea con diagramas de Venn, ya sea con una representación gráfica en la recta numérica. Y por ejemplo, aquí tenemos en pantalla un mismo conjunto representado de 3 formas diferentes. En este caso, el conjunto B, que está formado por los números 1, 3, 5, con notación tabular. Observen, esos puntos suspensivos significa que hay infinitos elementos, pero que tienen la misma característica que el 1, el 3 y el 5. En este caso son números impares. Si lo fuéramos a expresar en notación descriptiva, pudiéramos decir que el conjunto C, por ejemplo, está formado por los números naturales donde X es impar. Y además en notación representada con un diagrama de Venn, pudiera ser representada de esta forma, con un diagrama donde los números 1, 3, 5, 7, puntos suspensivos, significa entonces que está formado por los números impares. Aquí tenemos 3 formas básicas de representar conjuntos. Vamos ahora a las operaciones que podemos realizar con los conjuntos. La primera operación es la unión. La unión de dos conjuntos, que se escribe A unión B, A, este símbolo P, representa el conjunto formado por todos los elementos que pertenecen al conjunto A y todos los elementos que pertenecen al conjunto B o que pertenecen a los dos al mismo tiempo. Es como juntar dos grupos completos sin repetir elementos. Mira este ejemplo que te traigo aquí. El conjunto A, que está formado por los números 0, 1, 2 y 3, y el conjunto B, que está formado por los números 2, 3, 4 y 5. Observen que hay elementos que se repiten en los dos conjuntos, no importa. Para yo determinar la unión entre esos dos conjuntos, yo voy a escoger todos los elementos del primer conjunto, en este caso de A, y todos los elementos de B. En el caso del 2 y el 3, que se repiten, que aparecen en los dos conjuntos, entonces solamente los voy a escoger una vez. Y de esta forma ya tengo hecho la unión entre estos dos conjuntos. Observa también que A unión B es lo mismo que B unión A. O sea, se cumple la propiedad conmutativa con esta operación. Ahora pasemos a la operación intersección, representada como A, este símbolo que es una U invertida, A intersección B. La intersección contiene a los elementos que están presentes en ambos conjuntos al mismo tiempo. Retomando los conjuntos anteriores, el conjunto A formado por los números naturales del 0 al 4 y el conjunto B, que está formado por los números 2, 3, 4, 5 y 6. Si fuéramos a escoger la intersección entre A y B, tendríamos que escoger los elementos que están presentes en ambos conjuntos al mismo tiempo. En este caso está representado en un color diferente. Estos elementos, observen que están presentes en los dos conjuntos al mismo tiempo, por lo tanto esos elementos serán la intersección. Al igual que la unión, la intersección también cumple la propiedad conmutativa, o sea, A unión B es lo mismo que decir B unión A. En la vida real, si A es un grupo que juega fútbol y B es un grupo que juega béisbol, la intersección serían las personas que practican los dos deportes al mismo tiempo. Esta operación es clave para resolver ejercicios de conteo y problemas con diagramas de Venn en exámenes de este tipo. La diferencia de conjuntos es la operación que suele generar más confusión. Se escribe A/B y se lee A-B. Esta operación selecciona los elementos que están en A pero no están en B, o sea, los elementos que están en el primer conjunto y no están en el segundo. Veamos un ejemplo. El conjunto M, que está formado por los números 0, 1, 2, 3 y 4, y el conjunto N, que está formado por los números 2, 3, 4, 5 y 6,
Observen, si me pidieran m diferencia n, serían los elementos que están en m y que no están en n. En este caso el 0 y el 1, que están representados en azul. Y si me pidieran n diferencia m, serían los elementos que están en n y que no están en m. En este caso el 5 y el 6, que son los que están presentes en n y no están en m, representados en color. Ojo que no se cumple la propiedad conmutativa. Como podemos ver, m diferencia n nos da un resultado y n diferencia m nos da otro resultado. La última operación importante es el complemento, que se representa la letra del conjunto, en este caso a, con una c en posición de superíndice, o sea, a elevado a una c. Esta operación solo tiene sentido cuando existe un conjunto universo que contiene a todos los elementos posibles en ese contexto. El complemento de A es el conjunto de todos los elementos que están en U, o sea, que están en el conjunto universo, pero que no están en A. Si tenemos un ejemplo, el conjunto U, el conjunto universo, está formado por los números 1, 2, 3, 4 y 5, y el conjunto A está formado por los números 2, 3. El complemento de A sería 1, 4 y 5, que serían los elementos que le faltan al conjunto A para convertirse en el conjunto universo. En otras palabras, el complemento muestra todo lo que le falta al conjunto para completar el universo. Esta operación es muy usada en probabilidad, en lógica y diagramas de Venn, así que domínala porque te la vas a encontrar muchas veces. ¿Cómo se ha evaluado este contenido en exámenes de ingreso? Aquí te dejo una pista. En la primera convocatoria del 2020 de Mario D nos dan esta expresión que estamos viendo en pantalla, la raíz cúbica de un octavo que multiplica a m más n, y nos dan la expresión que m más n más 1 igual 0. Nos piden identificar el dominio más restringido al que pertenece el resultado. Y lo que debemos hacer es primeramente despejar m más n, que en este caso el 1 que está sumando en el miembro izquierdo pasa para el miembro derecho, restando negativo, y va a quedar que m más n igual menos 1. Sustituimos menos 1 donde está m más n en la expresión original y nos quedaría raíz cúbica de un octavo por menos 1. Esto sería raíz cúbica de menos un octavo, que el resultado es menos un medio. Por lo tanto, el valor de k es menos un medio. Y habría que ver entonces el dominio más restringido al que pertenece ese valor, que las fracciones negativas pertenecen al dominio de los números racionales. Y por ahí estaría la respuesta a este verdadero o falso. En el caso del 2015, primera convocatoria 1.1, nos dan una ecuación exponencial sencilla que, como ecuación exponencial al fin, lo primero que hacemos es expresar ambos miembros en función de la misma potencia. El 27 lo podemos convertir en 3 a la 3. Una vez que tenemos las bases igualadas, igualamos los exponentes. 2x igual 3 y el valor de x será 3 entre 2 o 3 medios. Y este es un valor que pertenece al dominio de los números fraccionarios. Como este verdadero o falso nos decía que es un número irracional y los fraccionarios son su conjunto de los racionales, que son un conjunto disjuntos de los números irracionales, o sea que no tienen ningún elemento en común. Por eso es que esta afirmación es falsa, y la justificación sería porque el resultado es un número fraccionario que no forman parte o no es un subconjunto de los números irracionales. En el caso del 2023, segunda convocatoria, en el inciso B nos daban dos conjuntos: el conjunto M, que está formado por el intervalo desde menos 3 hasta 2, donde el menos 3 no se incluye y el 2 sí, y el conjunto N, que está formado por los reales positivos. Lo primero que debemos hacer es representar estos valores en la recta numérica. Una vez que están representados, ubicamos el conjunto N, que en este caso son los números mayores que 0. El 0 no se incluye porque no está incluido en el conjunto original. Dice x mayor estricto que 0, como no me lo incluye, entonces no lo coloreo, lo dejo sin colorear. El conjunto M está formado por el intervalo desde menos 3 hasta 2, donde el menos 3 no se incluye y el 2 sí. Por eso es que el 2 lo coloreamos en la representación gráfica. Y en el ejercicio lo que nos solicitan es
si el valor raíz de 3 pertenece a la intersección entre estos dos conjuntos. Si ubicamos la intersección, que es el intervalo, la parte de la recta numérica que pertenece a los dos conjuntos al mismo tiempo, en este caso es el intervalo ubicado entre 0 y 2. Por lo tanto, lo que debemos buscar es si la raíz de 3 pertenece a ese intervalo desde 0 hasta 2. Expresado en forma de conjunto sería en forma constructiva m intersección n igual a x que pertenece a los reales tal que x sea mayor que 0 y menor o igual que 2. ¿Por qué no se incluye el 0? Porque para que pertenezca a la intersección tiene que pertenecer a los dos conjuntos y el valor 0 no pertenece al conjunto n. Sabemos que raíz de 3 es aproximadamente 1,73, que cuando lo ubicamos en la recta numérica está ubicado entre 0 y 2, más cercano al 2, pero sí pertenece a este intervalo. Por lo tanto, podemos decir que raíz de 3 pertenece a m intersección n, lo que haría que esta afirmación sea verdadera. En el 2023, primera convocatoria 1.1a, y nos daban el conjunto A y la intersección de ese conjunto A con un conjunto B. Nos preguntan si exactamente hay 3 números naturales en el conjunto B. No nos dan la cantidad de elementos ni la extensión que tiene el conjunto B. Una vez que representamos el conjunto A, entonces si representamos el conjunto A, que son todos los valores entre menos 3 y 5, donde el 5 se incluye y el menos 3 no, y representamos la intersección, significa que el conjunto B es un conjunto que puede extenderse infinitamente hacia la derecha porque no hay suficientes argumentos para determinar dónde termina el conjunto B. Por eso es que no podríamos afirmar categóricamente que solamente hay 3 números naturales en el conjunto B. En este caso, pudiera tener infinitos elementos, y así como nos afirman categóricamente que A intersección B es el intervalo desde 1 hasta 5, no quiere decir que solamente ahí está el conjunto B. Por eso es que esta afirmación sería falsa. En la próxima convocatoria nos dan un conjunto P y un conjunto Q, donde nos lo dan en notación constructiva y nos piden si P unión Q es igual al conjunto P. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando el conjunto P sería más grande que el conjunto Q, o sea, el conjunto P contiene al conjunto Q completamente. Significaría que Q tiene que ser su conjunto de P para que esto ocurra. Si llevamos a una notación tabular, porque el conjunto P está formado por los números naturales, si lo llevamos a notación tabular, podemos decir que está formado por todos los números naturales que están ubicados entre 2 y 9 sin incluirlos a ninguno de los dos, sin incluir ni al 2 ni al 9, porque como me dicen mayor estricto que 2 y menor estricto que 9 no me lo igualan, significa que ninguno de los dos valores pertenece al conjunto P. En el caso del conjunto Q está formado por los números enteros mayores e iguales que menos 3. Si lo expresamos de una forma tabular, nos quedaría menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 y así sucesivamente hasta infinito. Vamos a ubicar unos puntos suspensivos para indicar que tiene infinitos elementos en esta dirección. Ahora, ¿qué ocurre? Que el conjunto Q, como podemos ver, es más amplio que el conjunto P, o sea, el conjunto P está contenido dentro del conjunto Q, y esa afirmación sería falsa. Si lo hubieran dicho P unión Q es igual a Q, sí sería verdadera. Y aquí te dejo una serie de ejercicios, algunos salidos de exámenes de ingreso y otros para que puedas ejercitar. Y hasta aquí el video de hoy. Si te ha gustado el video, no dudes en darle me gusta y suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte las próximas clases. Compártelo con quien lo necesite, con todos aquellos estudiantes que van a hacer sus exámenes de ingreso. Nos vemos en el próximo video de Matemática Divina y te espero sin falta.